Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la epístola a los Gálatas. Vamos en esta oportunidad a examinar el capítulo 1. Pero antes de empezar el estudio del capítulo 1 a los romanos, quisiera hacer algunas aclaraciones. Los apóstoles, algunas aclaraciones respecto al Evangelio. La revelación del Evangelio en la Biblia es gradual. Empezó con los profetas, con descripciones no muy claras de la obra del Mesías. A través de los ritos en el santuario también se explicaba la obra del Mesías. Muy bien, que tenía íntima relación con lo que es el Evangelio. Cuando vino Jesús, empezó hablando del Evangelio, ya como está escrito en el capítulo 4, creo que versículo 24 de Mateo, vemos que él hablaba del Evangelio del reino. Tiempo más tarde Jesús habló también del Evangelio del reino, que justamente antes que venga el fin iba a ser predicado el Evangelio del reino. En el Evangelio de Juan no se explica sobre el Evangelio mayormente. Luego aparece en Hechos, que Pedro dice en el capítulo 15 de los Hechos que él estaba designado por Dios para ser el que predique el Evangelio a los gentiles, y que así lo había hecho, y está registrado esto en Hechos 10, cuando Pedro, en forma sobrenatural, fue guiado a predicar el Evangelio a Cornelio y a sus compañeros, que eran gentiles. La predicación de Pedro fue muy sencilla, explicó pasajes del Antiguo Testamento cortos respecto al Mesías, y luego cómo el pueblo judío rechazó al Mesías y lo mató en la cruz, después que él pasó haciendo el bien en Israel. Y entonces, mientras explicaba esta historia del Mesías, la historia del Mesías, una historia escueta del Mesías, cayó el Espíritu Santo en Cornelio y los que les escuchaban. Y entonces sorprendió a Pedro que en los gentiles también era derramado el Espíritu Santo. Y comprendió, que tan solo por la predicación, por escuchar con fe la historia de Jesús, la escueta historia de Jesús, el Espíritu Santo era derramado a las personas. Recordando que el Evangelio básicamente es la solución al problema que creó el pecado. El pecado empezó por ruptura de la fe. Adán y Eva no tuvieron fe en la palabra de Dios, no tuvieron fe en Dios. Por eso es que le hicieron caso a Satanás, y como resultado de esa desconfianza, o sea, falta de fe, como resultado de eso, ellos comieron el fruto, es decir, desobedecieron también la orden divina. Pero primero empezó por la falta de fe o desconfianza. Esto trajo que el pecado trajo pues que inmediatamente pierda la relación con Dios, pierda el Espíritu Santo, la presencia de Dios en ellos, y entonces empezó el proceso de muerte. Y entonces la solución del Evangelio es revertir este proceso, eliminar el problema del pecado, que tiene dos aspectos. El primero, que ruptura, está el pecado que es bajo el poder de Satanás y lejos de Dios. Esto trajo su degradación moral completa. Y entonces, esta degradación moral luego fue catalogada cuando se dio los 10 mandamientos, como 2000 años después que cayeron. Se dio los 10 mandamientos, se empezó a ser catalogado el pecado que ya existía desde que cayó Adán. Y entonces esos pecados estaban siendo atribuidos, cargados, puestos en los hombres, por supuesto. No puestos, sino ellos eran los culpables. Y entonces tenían que responder por esos pecados. Y entonces el Evangelio viene y soluciona el problema del pecado en dos partes. Primeramente, Dios el Padre, conforme se explica en Isaías 53:6, avisa ahí en esa profecía que iba a descargar los pecados de los hombres en él, en el Mesías prometido.
Y cuando viene el Mesías prometido, Juan el Bautista, encargado de presentarle el Mesías a Israel, lo presentó como el Cordero de Dios que toma, recibe, carga los pecados del mundo. Y efectivamente, Dios descargó, como leemos en el Evangelio de Mateo, los pecados de la humanidad cuando en forma simbólica estaba Jesús refiriéndose a estos pecados como la copa que él no quería beber, pero sin embargo se sometía a la voluntad del Padre. Y efectivamente, como dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, Jesús aceptó estos pecados y llevó en su cuerpo los pecados a la cruz, y ahí nos lavó de los pecados, nos lavó con su sangre. Al morir en la cruz se acabó el problema del pecado. Nuestros pecados fueron remitidos, todos, de toda la humanidad. Solamente por la fe, estos pecados fueron remitidos de toda la humanidad, de los que tienen fe, o sea, hacen caso a la historia de Jesús. La primera cosa que tienen que hacer caso a la historia de Jesús es que sus pecados fueron remitidos en Jesús. Y la segunda parte de esta salvación es Jesús nos mató a la ley, porque la ley es lo que da poder, vida al pecado. La ley nos mantiene unidos al pecado, como dice Romanos 7, parecido a la ley del matrimonio, es la ley de los 10 mandamientos para unir a la persona al pecado. No es que la ley sea mala, sino Satanás se aprovechó de la ley para usar la forma de unir y de esclavizar y exigir y someter al hombre al pecado. Entonces, con su muerte Jesús arregló estos dos puntos. Y luego, con su resurrección y mediante la fe de las personas, Dios restauró el Espíritu Santo. A los que escuchaban con atención la historia de Jesús, restaura el Espíritu Santo, que es la vida, la que perdió Adán. Y entonces, este es en resumen el Evangelio. Pero este Evangelio fue revelado progresivamente. Por esto les explico. Jesús empezó hablando que presten atención al Evangelio del Reino. Pero los judíos no entendían esto. Luego, cuando habló de las señales del fin, antes de que termine el mundo, anticipó Jesús que va a ser predicado el Evangelio del Reino. Después me estaba refiriendo a que Pedro dijo que él era el apóstol designado por Dios, esto está en Hechos 15:7, para predicar el Evangelio a los gentiles. Y como ya les expliqué hace un momento, justamente eso ocurrió con la predicación a Cornelio y con la recepción del Espíritu Santo por Cornelio. Y entonces las cosas estaban así, desde el ángulo de los apóstoles. Pedro era el de los gentiles y los otros debían predicar a los judíos, los otros apóstoles. Pero Dios tenía otro propósito para dar una revelación más completa del Evangelio que la que tenía Pedro y los apóstoles. Y esta revelación más completa la dio al apóstol Pablo. A un doctor de la ley le enseñó las razones, el por qué Jesús tenía que morir, por qué Jesús murió, que es la que yo les acabo de explicar. Es el Evangelio según Pablo, esto de la remisión de pecados y que nos mata la ley. Esta es la explicación del Evangelio según Pablo, por revelación divina. Teniendo en cuenta esto entonces, que había como una discrepancia de los apóstoles de Jerusalén contra Pablo. Pablo no era conocido por ellos. Pablo no tenía la relación que habían tenido ellos con Jesús. La relación de Pablo con Jesús, a diferencia de los apóstoles, fue natural, de un hombre, Jesús, con compañeros que eran los apóstoles aquí en la tierra. La de Pablo fue una relación sobrenatural. Como ustedes bien recuerdan, Dios le habló sobrenaturalmente a Pablo. Jesús se apareció y a partir de eso empezó la revelación del Evangelio completo, la revelación completa que recibió Pablo. Entonces, por esto hay una discrepancia entre el Evangelio de Pablo y el Evangelio de los otros discípulos. El Evangelio de los otros discípulos, como ya les expliqué, era la historia de Jesús sumada a lo que el judaísmo enseñaba y practicaba, la ley. Y estos estaban centrados en Jerusalén. Dios juzgó conveniente pues dar la revelación completa del Evangelio a Pablo, apartándolo en primer lugar del judaísmo. No olviden que él recibió la revelación en Damasco, Siria. De ahí, como vamos a leer,
pasó a otros lugares y él no tuvo la oportunidad de ser escuchado o de recibir autoridad de los apóstoles de Jerusalén para hacer la predicación de la versión del Evangelio que Dios le había dado, la versión completa del Evangelio que Dios le había dado a Pablo. Entonces, ocurrió que Pablo abrió muchas congregaciones en el mundo gentil. Entre estas, la congregación, que eran varias congregaciones a los Gálatas, congregaciones muy pequeñas. Las congregaciones que abría Pablo en el mundo gentil eran pequeñas, no crean que eran unas grandes iglesias como algunas iglesias grandes que ustedes puedan conocer. No era así, eran congregaciones muy pequeñas, 5, 6, 7 personas. Por eso y en las cartas que él escribió, uno se da cuenta de esto. Por esto es que al leer que eran dirigidas a fulano y salud a sultano, porque eran congregaciones pequeñas. Pero Pablo estaba muy celoso de estas congregaciones. Y ocurría, lo que siempre ocurrió, que atrás de Pablo venían los judaizantes de la iglesia de Jerusalén. Y también se unían con los miembros judíos de la sinagoga. Porque el Evangelio de Pedro y el Evangelio de los Apóstoles constía, como les dije hace un momento, en la historia de Jesús más, o sea, Jesús es el Mesías, más el judaísmo, o sea, la práctica de la ley, la práctica de los 10 mandamientos, la obediencia a Dios. Bueno, entonces, escribe esta carta porque fueron judaizantes a las congregaciones de Galacia, o sea, a los Gálatas, a convencerles de que el Evangelio incluía lo que ellos enseñaban, la fe en Jesús el Mesías y la práctica de la ley. Y entonces Pablo, al saber esto, les escribió esta epístola a los Gálatas, es la que vamos a empezar leyendo. Leeremos del 1 al 5. En primer lugar, Pablo empieza enfatizando efectivamente que él es tan apóstol como los demás, pero, repito, de carácter sobrenatural, porque no fue digamos, un conocimiento como tuvieron ellos, con un hombre que caminó con ellos, sino esto fue sobrenatural. Jesús, resucitado desde el cielo, le comunicó el Evangelio. Y esto que vamos a leer. Dice Pablo, el versículo 1, Pablo, apóstol. Apóstol quiere decir mensajero enviado, ¿no? Así que voy a traducir yo. Pablo, mensajero enviado, no por hombres, sino por Dios el Padre. No fue enviado por medio de hombres, sino por medio de Jesús. O sea, Dios el Padre, a Jesús el Mesías, le dio el mensaje del Evangelio que debía predicar Pablo. Dice, por medio de Jesús el Mesías, Jesús el Cristo, que resucitó de los muertos. Versículo 2. Dios del Padre, a través de Jesús, por medio del mensajero, del apóstol, les envía a los creyentes de Galacia, a los Gálatas, gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesús el Mesías. Estas fórmulas de Dios del Padre, como quieren presentar algunos, no son fórmulas como nosotros decíamos antes escribíamos las cartas, muy Señor mío, de mi consideración. No son fórmulas así. Gracia y Padre es la voluntad del Padre, es el testamento que Dios hizo, testamento que llegó a ser una realidad, una herencia cuando Jesús murió. La gracia es el amor de Dios como fue derramado en Jesús, haciéndolos objeto a los creyentes. Y la paz es la unión de Dios con el creyente. Esto es lo que Dios les avisa a los Gálatas que era el objetivo del Evangelio y que les mandaba ya porque ese Evangelio había sido predicado a ellos. El versículo 4. Este Mesías dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados y de esta manera nos rescató de este siglo perverso, de acuerdo a su voluntad, al testamento. En inglés se dice, un testamento dice, the last will, que will quiere decir querer, voluntad, deseo, de acuerdo a la voluntad, o sea, el testamento de Dios nuestro Padre, que se hizo efectivo gracias a la muerte de Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, aquí está diciendo que el Evangelio, lo primero es que nos hizo libres del siglo impío. La palabra siglo tiene muchas traducciones,
pero realmente lo que ocurrió es todo en nuestra mente. La historia de Jesús se llevó a cabo, pero esta historia llega a ser efectiva cuando recibimos en nuestra mente. Ahí hay una separación de la forma de vivir antigua, la religión antigua que está basada en obediencia personal a los 10 mandamientos de acuerdo a la iglesia, como la iglesia adventista, a los 9 como son las iglesias protestantes, o a los 8 como es la iglesia católica. No es eso el evangelio. El evangelio está basado en que Jesús nos libró del poder de Satanás mediante estos dos aspectos que alcanzó con su muerte, que les expliqué hace un momento: la remisión de pecados y la muerte a la ley, a los 10 mandamientos. Muy bien, entonces una vez que muestra sus calificaciones de apóstol enviado por Dios, sigue la carta a los Gálatas y dice desde el versículo 6 al 12: me sorprende que ustedes tan pronto hayan cambiado el llamado de la gracia de Jesús, el Cristo, a otro evangelio, o sea, han cambiado a otro evangelio. El 7 dice: no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que les agitan y quieren cambiar el evangelio del Mesías. Pablo estaba muy consciente, absolutamente convencido, que el evangelio que Jesús le había revelado sobrenaturalmente era la revelación completa del evangelio, que superaba a la revelación parcial que habían tenido los apóstoles. Pablo, esto es lo que defendía en esta carta. O sea, el evangelio de los apóstoles era revelado, pero revelación incompleta. La completó Jesús desde el cielo directamente a Pablo, y esto es lo que él está defendiendo para justificar la acción de escribir esta epístola, como vamos a leer más abajo, en los otros capítulos. Así es que dice, no es que el versículo 7, en realidad no hay otro evangelio, sino que algunos les agitan a ustedes y quieren cambiar el evangelio del Mesías. Este evangelio, como leeremos en los otros capítulos, era el que, uniendo a la fe en Jesús, hay que guardar los 10 mandamientos y los otros mandamientos de la ley. Así que, dice el versículo 8, este es el celo que tenía Pablo, el convencimiento, porque Dios, Jesús, le habló directamente del evangelio que él comunica, de esto que en resumen yo les dije. Dice aún el versículo 8, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, este otro evangelio, como vamos a ver en los capítulos siguientes de Gálatas, les repito otra vez, era la combinación de la fe en que Jesús el Mesías junto con observancia de los 10 mandamientos. Dice, si alguno les anuncia, sea nosotros o un ángel del cielo, otro evangelio, esa persona sea maldita. Anatema, dice en nuestras versiones, pero anatema al traducir quiere decir maldición, maldito. El 9, como les hemos dicho antes, ahora les digo nuevamente, si alguien les predica otro evangelio, como les hemos dicho, otro evangelio diferente del que recibieron de él, sea maldito. El 10, pues, hace una pregunta. Con mi predicación, con mi epístola, ¿busco convencer a los hombres? ¿Busco convencer a Dios? ¿Busco agradar a los hombres? Dice, si es que buscara agradar a los hombres, ya no sería siervo del Mesías. Justamente por eso tenía problemas, porque para agradar a los hombres lo que tenía que hacer simplemente es predicar el evangelio de los otros apóstoles, la fe en Jesús y la observancia de la ley. Pero Pablo hace énfasis que él está sirviendo al Mesías y por eso no está buscando congeniar con los hombres, es predicándoles lo que a ellos les gusta. El versículo 11, les hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncié no es de origen humano. Muy importante entender esto. Lo que Pablo escribió en Epístola a los Romanos, de donde yo saqué el resumen que les dije hace un momento, la remisión de los pecados y la muerte a la ley. Jesús le dijo, las razones por las cuales Jesús murió, Jesús le explicó a Pablo, no les explicó a Pedro, a Juan, no les explicó. Por eso es que Pablo tenía tanto celo de que su evangelio no sea alterado. Así es que el 11, vuelvo a repetir, les hago saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncié no es de origen humano, porque no recibí
ni aprendí de un hombre, sino que me fue revelado por Jesús el Mesías. Por esto era diferente. La revelación, el Evangelio de Pablo, era diferente al Evangelio que predicó, por ejemplo, Pedro a Cornelio y que predicaban los otros. Si ustedes leen, por ejemplo, Hechos 15, ahí van a leer en el versículo 7 que Pedro, como les expliqué antes, era el apóstol que había hasta ese tiempo dado para los gentiles. Y él, la predicación que hizo en Hechos 10 a Cornelio, era el evangelio como él entendía. Pablo fue a consultar sobre su evangelio a los apóstoles. Bueno, él no fue, le mandaron. A él y a Bernabé lo mandaron a consultar en Jerusalén porque los hermanos de Antioquia, que eran los que le mandaban a Pablo en los viajes misioneros, creían que en Jerusalén, que estuvieron cerca físicamente de Jesús, sabían el Evangelio y que Pablo estaba medio torciendo. Entonces lo mandaron para que los hermanos de Jerusalén, Pedro y Jacobo sobre todo, el hermano de Jesús, les enderece a Pablo su predicación. Pero si ustedes leen el capítulo 15, ellos sí le enderezaron la predicación, pero no con argumentos bíblicos. Le mandaron, dijeron, bueno, no, que los gentiles, que son cristianos de segunda, dicen que no coman los sacrificados a los ídolos, que no cometan fornicación, que no idolatren. Ya. Y entonces, y que si quieren saber más de la ley, eso le dijeron, fue el consejo. Vayan a las sinagogas que hay en cada pueblo gentil y aprendan ahí de la ley. Eso fue. O sea, estaban siendo la fe de Jesús unido a la comprensión de la ley para guardarla. Entonces a Pablo absolutamente le gustó, no estuvo de acuerdo. Y esta es una de las razones por la que escribe también esta carta. Ahora, los versículos 13 y 14. Pues oyeron de mi conducta pasada en el judaísmo, que perseguía a la congregación de Dios y trataba de destruirla. Yo los aventajaba en el judaísmo a muchos de mis parientes, mostrando mucho más celos por las tradiciones de mis antepasados. Ahora, ¿qué es lo que perseguía Pablo? Pablo era un loco, era un alterado, como algunos dicen. No, era un hombre sumamente inteligente, sumamente preparado. ¿Qué es lo que ¿Por qué predicaba a los judíos que se habían convertido, habían aceptado que el Mesías, habían tenido fe que el Mesías es Jesús? ¿Por qué tenía tanto celo que él veía que la única solución era matarlos? Porque estaban así, sin que ellos darse cuenta, al aceptar por fe al Mesías, estaban empezando a hacer la transición de la ley a la fe. La ley y la fe son opuestas. Fíjense ustedes que la ley basa en la obediencia personal. La fe se basa en la obediencia de Jesús. Desde ahí empieza ya la discrepancia. Pablo entendió eso. Por eso los perseguía y sabía que tenía que perseguirles hasta matarlos, porque esa era la única forma como podían erradicar ese mal que iba a hacer que el pueblo de Israel deje la ley y pase a la fe. Entonces, esto explica por qué el celo de Pablo antes de convertirse. Los versículos 15 al 19. Pero cuando le agradó revelar a mí, a su Hijo, al que me separó del seno de mi madre y me llamó por su gracia, para que yo inmediatamente lo anuncie entre los gentiles, no fui a consultar a ninguna persona. O sea, aquí dice que Dios lo separó a él desde que estaba en el seno de su madre y le reveló a su Hijo, que entienda la vida de su Hijo y la muerte de su Hijo y la resurrección. Ese es el entendimiento que Dios le dio a partir de la visión de Damasco a Pablo. Y él entendió que eso había sido un plan de Dios del Padre, para hacer que los gentiles, por boca de él, no por boca de Pedro, por boca de Pablo, predique el Evangelio en su plena revelación, no como fue enseñado a los judíos. Dios fue continuo con los judíos, porque los judíos estaban muy arraigados en la ley, no podían entrar fácilmente en la fe. Y esto ocurrió, por esto ustedes ya saben, la epístola a los hebreos, que años después
tuvo Dios, a través del mismo Pablo, volver a escribir, haciendo una comparación entre el Evangelio y el judaísmo. Así es que dice, para que yo anuncie, dice el versículo 16, inmediatamente a su Hijo entre los gentiles. Y entonces no fui a consultar a ninguna persona para asegurarse que estoy bien, que así mismo es. En otras palabras, a los que podía ir a consultar eran los apóstoles, que habían estado físicamente con Jesús. Pero la revelación que Dios le hizo fue tan profunda, tan grande, tan extraordinariamente clara para Pablo, que él no necesitó, como dice aquí, ir a consultar a ninguna persona. 17. Ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles que habían sido enviados antes que yo, o sea, a Pedro, a Pablo, a ellos. No fue. Y entonces, sino que fui a Arabia y de ahí volví a Damasco, no a Jerusalén. En Arabia estuvo mucho tiempo, creo que estuvo más de 10 años. Y luego fue a Damasco. Pasó 3 años más en Damasco, o sea, ya son como 13, 14 años desde que él tuvo la revelación, que no había ido a ver a los que estuvieron físicamente con Jesús. En el 18 dice, después de 3 años de estar en Damasco, subí a Jerusalén para conocer, físicamente no lo conocía, para conocer a Pedro, y estuve con él 15 días. ¿Qué estaba haciendo Pablo con Pedro? Le estaba pidiendo explicaciones del Evangelio que como Pedro conocía. No, le estaba explicando la revelación que Jesús le había dado a él respecto al Evangelio, la revelación completa. Y Pedro por 15 días le escuchó. No se entusiasmó porque Pedro no era el jefe de la iglesia, por esto le mandó, dice ahí en el versículo 19, donde Jacobo, que en las Biblias en castellano lo ponen Santiago, lo mandó donde Jacobo, el hermano, el hijo de Jesús, uno de los hijos de José, que lo pusieron, los apóstoles y todo, lo pusieron como jefe de la iglesia de Jerusalén. Y entonces, en esto, una aclaración, era Jacobo, el hermano, el medio hermano, bueno, no era hermano realmente, pero era conocido como hermano de Jesús, porque era hijo de José. Él era el jefe de la iglesia. Y entonces lo mandó a Pablo, donde el jefe de la iglesia, a ver si la iglesia le patrocinaba a Pablo para que vaya al mundo gentil. Pero no pasó nada. De ahí le mandaron a Tarso. Y Pablo volvió a su trabajo de obrero, digamos, ¿cómo se llama este? Fabricante de carpas. Versículos 20 al 24. Entonces, sin haber obtenido el apoyo de la congregación madre de Jerusalén, Pablo se regresó. Años después, los de la iglesia de Antioquia en Egipto la iglesia gentil, decidieron mandar misioneros al mundo gentil porque habían recibido el evangelio que Pedro había dado. Entonces, pero querían mandar al mundo gentil hasta Roma. Y Bernabé era miembro de esa iglesia. Y entonces Bernabé les avisó que había Pablo, que era un predicador. Bueno, parece que Bernabé lo escuchó a Pablo un poco cuando Pablo fue a hablar con Pedro, o tal vez con Jacobo. Pero ahí parece que le escuchó. Y este Bernabé no entendió bien, pero se quedó impresionado. Y entonces en la primera oportunidad, que fue años después, cuando ya la iglesia de Antioquia estaba formada, había crecido y estaba queriendo expandirse a otras partes del mundo conocido. Entonces este Bernabé fue mandado por la iglesia de Antioquia a buscarle a Pablo en Tarso. Y él lo trajo a la iglesia de Antioquia para que Pablo con Bernabé, si ustedes leen el libro de los Hechos, lo mandaron varias veces, 3 veces, a evangelizar el mundo gentil. Pero los de Antioquia, por supuesto, recibieron durante un año las enseñanzas de Pablo, el evangelio de Pablo, y se convencieron y le mandaron a Pablo y a Bernabé a que hagan evangelismo en el mundo gentil. Entre estos, a los Gálatas, 20 al 24. Yo les aseguro a ustedes, dice Pablo, delante de Dios
que no les estoy mintiendo. El punto era que yo no recibí nada del evangelio que enseño de ninguno de los apóstoles, de ningún hombre, sino de Dios. Ese era el punto. Y dice, no miento, yo recibí de Dios, de Jesús, el evangelio. O sea, su revelación era muy sobrenatural. El versículo 21 dice, después fui a la región de Siria y Cilicia, esto es en Turquía, pero yo no era conocido por ninguna de las congregaciones de los judíos que habían aceptado al Mesías, a Jesús. 23. Ellos habían oído decir que el que les perseguía en el pasado ahora anuncia la fe que antes destruía. Esto está indicando lo que yo les expliqué hace un momento, que Pablo entendió que la competencia de la ley era la fe, una competencia poderosa, centrada a la vida y a la muerte de Jesús. Y entonces por eso él creyó necesario matar para acabar con ese inmenso peligro de la fe. Y estaba en la verdad, porque efectivamente la fe desplaza a la ley. Porque la ley también es una fe, la fe también es una ley más poderosa. Está centrada alrededor de la obediencia de Jesús, y la ley, como les dije hace un momento, los 10 mandamientos, se centra en la obediencia personal y es un fallo completo. Así es que dice el versículo 24, estos judíos que se habían convertido al Mesías, al saber esto, pero no me conocían, glorificaban a Dios. Les agradezco, hermanos, por escucharnos. Les invito a la próxima semana para seguir con el estudio del capítulo 2 a los Gálatas. Que Dios les bendiga esta semana.